Algunos tenemos manías, otros decimos eso de uy, esto me da TOC, y otros tenemos obsesiones y compulsiones que nos generan un gran malestar. En el episodio de hoy hablaremos de estas conductas que se engloban bajo la etiqueta del trastorno obsesivo compulsivo. Y para ello contamos con Laura Jabardo, que nos va a dar su perspectiva como profesional de la psicología especializada en esta población, y también como persona que en su historia ha tenido estas conductas y ha vivido con este diagnóstico. Por eso este episodio es especial, porque contaremos con una perspectiva tanto profesional como personal y trataremos temas importantes como qué es el TOC, cómo se trabaja en terapia, cómo es vivir con estas conductas, estigmas asociados a este y otros diagnósticos y mucho más. Es un episodio muy enriquecedor, tanto si eres profesional de la psicología como si has sido diagnosticado de TOC, o ninguna de las anteriores. Yo disfruté mucho grabándolo, la verdad. Así que nada más, espero que lo disfrutes tanto como yo, y si te gusta no olvides dejar un like, suscribirte y compartirlo, a ver si ya de una vez nos haces famosos. Vamos allá con Laura Jabardo y el TOC. En el episodio de hoy contamos con Laura Jabardo, psicóloga formada en la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en psicología clínica y en medicina conductual, y nos va a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo desde una perspectiva profesional y también personal. Bienvenida, Laura, ¿qué tal estás? Pues muy bien, gracias por tenerme aquí y nada, con ganas de charlar un poquito. Gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos hoy. Como hacemos siempre, vamos a empezar pidiéndote que te presentes, que nos cuentes pues, a qué te dedicas, que nos hables de tu trayectoria, sobre tus intereses y sobre todo lo que quieras añadir para conocerte mejor. Así que cuéntanos. Pues bueno, yo acabé la licenciatura en 2009, creo. Es decir, que no soy graduada, soy licenciada. Fui de las últimas promociones y estudié en Barcelona y después de la carrera obviamente pues me sentía muy coja y necesitaba un poco experimentar lo que es el trato con pues el cliente y demás. Entonces hice un máster en la misma universidad porque era un máster que en aquel momento tenía muchísimas horas de prácticas. Entonces a mí lo que me interesaba era eso y básicamente pues estuve en una unidad de trastorno de la conducta alimentaria durante un par de años y después del máster pues trabajé de varias cosas, lo típico, porque me costaba un montón encontrar trabajo, como imagino que ahora pasa, y poco a poco me fui formando en otras cosillas relacionadas con la psicología y pues empecé a trabajar por mi cuenta. Primero de modo presencial en Barcelona, luego me mudé a Galicia, donde estoy viviendo ahora, y trabajé en presencial y ahora estoy trabajando prácticamente todo online, porque desde la pandemia pues es lo que tuvimos que hacer muchos, entonces bueno, y soy habilitada sanitaria, es decir, no hice el máster, pero tuve la suerte de que pude hacer bueno, eso que se hacía, ¿no? Si llevas trabajando en un centro sanitario, pues te podían habilitar, entonces pues gracias a esto me sabe un poquillo de volver a hacer 1000 horas de prácticas y de intentar entrar en un máster que, bueno, sabemos que es muy complicado. Y bueno, aparte de eso, mis aficiones son dibujar, jugar al rol, intentar formarme en psicología, estar en psicotwitter y poco más. Y también estás divulgando, por ejemplo, por TikTok, ¿verdad? Y por Instagram. Sí, la verdad es que dedico muchísimas horas, es verdad. Ya lo considero parte de mi trabajo porque prácticamente cada día estoy haciendo contenido, pensando sobre el contenido y demás, así que bueno, bastante estresante también divulgar, vosotros lo sabréis, pero bueno, se hace lo que se puede. Sobre todo divulgo sobre el TOC, evidentemente. Vale, pues vamos a empezar por eso de qué es el TOC. Cuéntanos un poquito. Bueno, el TOC es un conjunto de conductas, ¿no? Obsesivas y compulsivas, les podríamos poner esa etiqueta porque para entendernos un poquillo, es un aprendizaje que se hace, ¿vale? Condicionamiento clásico para mí son las obsesiones y después pasamos al condicionamiento operante cuando aparecen las compulsiones, que en este caso pueden ser internas, en modo de pensamiento, pueden ser externas, conductas motoras, ¿no? Desde la versión biomédica desde la que yo parto en la universidad, evidentemente, por desgracia, pues es un trastorno mental y ahora, bueno, pues evidentemente lo veo como un aprendizaje que cuesta bastante de modificar, prácticamente en todos los casos, pero que tiene muchísima tasa de éxito con terapia conductual, en terapia psicológica. Vale, pues
más o menos has ido mencionando algunos de los puntos que ahora queríamos sacar, pero vamos a profundizar un poco más en cómo es la concepción desde análisis de conducta y cómo es la concepción desde ese modelo biomédico al que seguramente la mayoría de la gente ajena a psicotwitter, por ejemplo, que has mencionado tú, al nicho del análisis de conducta, a todo este tipo de colectivos, pues quizás sea la concepción más extendida y que se conoce más. Claro, desde la facultad lo que te dicen es DSM, síntomas, check, check, check y tienes un trastorno, ¿no? Es decir, sabemos que desde esa visión tienes que estar mínimo 1 hora al día haciendo compulsiones, tienes que tener muchos pensamientos recurrentes, etcétera, etcétera. Vale. Desde la visión del análisis funcional de conducta, yo soy bastante nueva en esto, debo decir. Hace 2 años que he empezado a interesarme por el conductismo. Tardé muchísimo porque yo parto de la teoría cognitivo-conductual, ¿vale? Esa teoría también se basa muchísimo en el modelo biomédico, pero menos mal que entré en todo esto y ahora desde esa visión lo que podríamos decir eh, depende de la persona, depende de cada análisis funcional que hacemos, pero en general, si tuviéramos que hacer como una especie de ejemplo típico, ¿no? de TOC, podríamos decir que cuando hay un estímulo neutro que aparece en forma, por ejemplo, de pensamiento y nos causa una reacción emocional, el estímulo incondicionado de sorpresa o de shock, ¿no? porque suelen ser pensamientos como muy, muy extraños, ¿no? Lo que diríamos distorsionados en cognitivo-conductual, pero bueno. La respuesta incondicionada suele ser ansiedad en muchos casos, ¿no? Es decir, yo pienso algo que me supone una duda, me supone una sorpresa y de repente me pongo nerviosa porque es algo que no me gusta, es algo que no entiendo por qué estoy pensando, etc. Seguramente, si estos pensamientos van sucediéndose y vamos prestándole atención a estos pensamientos y vamos relacionando esos pensamientos con shock, sorpresa, ansiedad, estaremos convirtiendo esos pensamientos, ese estímulo neutral, en un estímulo condicionado. Porque cada vez que pensemos eso, asociaremos que tendremos ansiedad y por tanto necesitaremos rebajar la ansiedad, esa respuesta condicionada, y ahí es donde aparece la respuesta operante, ¿no? Que diríamos que es pues, la compulsión, como entendemos desde pues, las etiquetas, ¿no? Es decir, una conducta que hacemos para aliviar esa ansiedad. Y en muchos casos la rumiación podría ser una de esas respuestas operantes, es decir, si pensamos en algo que nos inquieta mucho o nos sorprende, rumiar es algo que haremos para intentar aliviar el malestar, para intentar buscar un porqué, ¿no? Y al final esa respuesta operante se acaba reforzando muchísimo porque nos da como un alivio muy bueno, momentáneo, y luego nos resulta en otro estrés añadido, que estemos siempre pues intentando buscar esa solución que no encontramos, ¿no? Y ahí seguramente es donde empieza el problema de verdad, en el sentido de cuando la compulsión empieza a ser muy cansada de hacer, empieza a generar más ansiedad, es donde buscamos seguramente ayuda terapéutica. Antes no, porque es muy cómodo, ¿no? Hacer la compulsión, el problema es cuando la compulsión se nos come. Por ejemplo, con respecto a la ansiedad, esa respuesta que mucha gente quizás, si no lo ha experimentado, a lo mejor se piensa que esa ansiedad la siente de una manera desmesurada, que es como si fuera lo que tenemos asociado a ese ataque de ansiedad. Pero ¿cómo puede ser esa respuesta a ansiedad? Que seguramente sea, a lo mejor a veces que no sabes ni etiquetarlo como tal, o sea, no lo asocias que eso es ansiedad. Pues yo creo que uno de los síntomas, sí, por decir, es que por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues Sí. una de las conductas o respuestas que más se dan es el cansancio mental, ¿no? Ese agotamiento de tanto darle vueltas, esa desconexión con el presente o con tu entorno inmediato, es decir, esa sensación de que estás en otro lugar en todo momento, en el que estás anticipando muchísimas veces desastres futuros, en el que te estás viendo a ti mismo haciendo esas cosas que crees que puedes llegar a hacer porque tu pensamiento te lo dice. Es decir, es una ansiedad como mucho más psicológica que física. Eso no quita que también se pueda dar ansiedad física, y yo diría que quizás aparece más en general cuando ya la compulsión ya te come el día, ya es incontrolable, ya te estás, ¿no? Estás en un punto muy negativo en ese momento y entonces la ansiedad física pues aparece más a menudo, ¿no? Porque es como que no encuentras una escapatoria a ese círculo vicioso que se está creando, ¿no? Me parece fundamental lo que recalcas de ese cansancio, esa fatiga mental,
es que estás todo el rato como con un funcionamiento en paralelo. O sea, estás como con la vida normal, lo que tengas presente, lo que estés haciendo, esa tarea, y por otro lado, todo el rato con otro run run constante. Claro, los demás lo observan, ¿no? Observan que muchas veces no estás ahí, lo típico de que te pasa, o estás más irascible incluso porque estás frustrado de tanto darle vueltas a lo mismo. Algunas veces tu rendimiento académico, laboral puede bajar mucho porque cuesta muchísimo concentrarse cuando estás en ese camino paralelo, ¿no? Como dos cosas ha sido una cosa de fondo que está ahí todo el rato, ¿no? Incluso tus decisiones y tus conductas posteriores a ese razonamiento puedan variar, porque si yo tengo miedo, por ejemplo, de hacer algo a alguien por la calle, ¿no? De ser una persona agresiva, etcétera, quizás dejo de salir, quizás me aíslo, quizás dejo de socializar por miedo a que eso pueda suceder. Por tanto, al final nos metemos muchas veces en un aislamiento, ya sea físico o mental, en el entorno, para intentar no arriesgarnos a que eso que tememos acabe sucediendo. Mm. Como decías, a veces pues puede repercutir en que nos aislemos, en que evitemos, en un montón de conductas que al final pues podemos, si nos vamos al modelo biomédico, etiquetar como ansiedad, como depresión. Te quería preguntar por eso, por esa comorbilidad, por esa... si hay algún tipo de vínculo entre otros trastornos, problemas psicológicos, como cada uno lo quiera llamar, y el TOC, aunque realmente ya sabes que nosotros desde el análisis de conducta pues no abogamos por todo esto, pero... Sí, a ver, realmente es lo que tú dices. Le podemos llamar depresión, le podemos llamar seta. La realidad es que nuestras conductas en el día a día van a cambiar radicalmente. Además, ¿no? Y muchas personas te verbalizan, es que yo antes no era así. O sea, no era así, es una afirmación muy fuerte, ¿no? Porque te identificas mucho con lo que haces, evidentemente. Y pues si hay, por ejemplo, evitación, si hay aislamiento, si hay una ansiedad, un agotamiento físico y mental añadido por todo el estrés que supone esto, seguramente, y es lo que sucede en muchos casos, al final acaba apareciendo un estado de ánimo muy bajo, acaba apareciendo una desmotivación, acaba apareciendo pues ese sentido o perceptivo propio de es que ya no sé lo que estoy haciendo, no sé quién soy, no sé lo que estoy pensando. O sea, realmente es muy angustioso estar en ese bucle porque al final parece que te acabas perdiendo un poco, ¿no? De todo lo que modificas a raíz de los pensamientos. ¿Qué hay del tratamiento? Porque entiendo que tú ahora trabajarás desde la herramienta del análisis funcional, que me gustaría que profundizáramos un poquito ahí y nos contaras qué es eso, qué es lo que haces con esa herramienta, y también qué hay de los fármacos. Seguramente mucha gente que tenga TOC diga, pues bueno, a mí yo fui al psiquiatra, me medicaron con no sé qué. Claro, a ver, la mejor terapia a nivel de efectividad, evidencia, y hay 1000 estudios sobre esto, es la conductual en el TOC. O sea, bueno, y la cognitivo-conductual también, debemos decirlo, ¿no? A nivel de estudios está así la situación. Básicamente la técnica estrella es la EPR, la exposición con prevención de respuesta. Es la que mayor tasa de éxito tiene. Eso no quiere decir que funcione, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, en todos los casos. Es decir, hay personas que quizás no responderán al tratamiento como se espera, pero eso lo tenemos en cualquier tipo de problema psicológico, ¿vale? Pero es la que escogeremos como primera elección y yo te diría casi como imprescindible. Es decir, yo me planteo tener un tratamiento de TOC sin esto, ¿no? Que es exponernos a ese miedo, ya sea a un estímulo físico, un estímulo interno o una verbalización interna y no responder con la compulsión, es decir, no hacer absolutamente nada para disminuir esa angustia, para adaptarnos a esa ansiedad y para que poco a poco disminuya, ¿no? Nos vamos habituando a esa sensación hasta que desaparece. Por tanto, para mí, evidentemente, tratamiento estrella es tratamiento conductual. Se ha hablado mucho también de la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia contextual que a mí me gusta especialmente, que ya sé que muchos conductistas radicales dicen que es exactamente lo mismo, es decir, parte del conductismo y que muchos de sus, eh, bueno, de sus términos, de sus estrategias, herramientas, como queremos llamarles, pues ya los teníamos antes ¿no? con la terapia conductual, estoy de acuerdo.
Sin embargo, el tema de los valores, el tema de hablar de la autocompasión es algo que suele ayudar mucho a los clientes, si se lo planteas desde ese prisma, si se lo planteas quizás con una entrada más sencilla para ellos, en este caso, ¿no? Aunque estemos haciendo algo que realmente ya estamos haciendo con el tratamiento conductual. La terapia cognitivo-conductual tiene mucho éxito a nivel de investigación con el TOC, sin embargo, creo que se tiene que coger un poco con pinzas, en este caso, sobre todo cuando hay mucha rumiación y cuando hay mucho pensamiento intrusivo, porque aunque evidentemente se trabaje la conducta, una de las técnicas estrella de la cognitiva es la reestructuración cognitiva. Y cuando estamos intentando racionalizar pensamientos obsesivos, lo que estamos haciendo es reasegurar al cliente. Realmente no le estamos ayudando para nada, le estamos poniendo en otro aprieto porque siempre requerirá de esa respuesta del terapeuta o de esa propia respuesta y nos está enfrentando realmente a la posibilidad de que pueda ocurrir eso, que es lo que conseguimos con la exposición, ¿no? Pero aún así considero que es una técnica con evidencia y que en algunos casos puede funcionar, sobre todo en su parte conductual. Y con respecto a la medicación, pues bueno, yo creo que aquí quien tendría que hablar de medicación es un psiquiatra o un médico, pero evidentemente nosotros estamos también en esa encrucijada porque los terapeutas tenemos a mucha gente que se medica y mucha gente que pide medicación. En teoría, por lo que yo sé y por lo que he ido estudiando, el TOC es uno de los trastornos, entre comillas, que mejor responden a medicación. En este caso hay SRS, ¿no? Antidepresivos, es decir, eso que se usa para todo, o sea, es como la pastilla mágica. Y lo que supuestamente hacen es disminuir un poco la obsesividad. Yo te diría que lo que hacen, que ya lo hemos visto recientemente, es aumentar plasticidad. Y si estamos en un tratamiento psicológico que está haciendo exposición y que está tratando el TOC desde esa perspectiva conductual, la medicación podría ayudar a que este proceso sea más rápido o a desangustiar un poco al cliente. Pero más allá de eso, yo siempre recomiendo, evidentemente, no tomar medicación e intentar terapia psicológica. ¿Vale? Y si hay muchísimo, muchísimo sufrimiento psíquico, es decir, mucha angustia y no avanza el tratamiento, pues en ese caso quizás planteárselo, ¿no? Pero yo creo que como primera opción nunca debería ser medicación. Genial. Ya que tenemos ahora mismo en el episodio una situación que yo creo que puede ser muy enriquecedora, que es que tenemos a dos personas que además de haber elegido la profesión, de dedicarse a la psicología, ¿no? También han sido diagnosticadas de TOC. Entonces, bueno, pues quería preguntarles a ambos sobre su experiencia personal, ¿no? Viviendo con este tipo de conductas, ¿no? Entonces quería, bueno, empezar por ti, Laura, ya que eres la invitada, que nos cuentes un poco tu experiencia personal, sobre todo pues, empezando desde los inicios, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú los comienzos? Y cuéntanos. Vale, pues a ver, a mí el TOC me debutó, es decir, empezó a aparecer o yo empecé a cambiar mi conducta, ya tenía psicología aprobada, tenía licenciatura y tenía máster, es decir, mucha gente me pregunta, clientes sobre todo, ¿te pusiste a estudiar psicología porque tienes esto? No, a ver, yo ya trabajaba de psicóloga y empezó ahí. Empezó seguramente debido a un cambio bastante fuerte que tuve, empecé una relación con una persona y bueno, ya partía de una ansiedad basal bastante elevada por cómo soy, etcétera, y empecé a hacer una serie de rituales y una serie de comportamientos que en su principio tenían toda su lógica y les daba todo el sentido del mundo, y llegó un momento en que, aunque yo les seguía dando ese sentido, me sentía completamente encadenada a realizar esos rituales, hasta puntos donde había mucho sufrimiento y donde yo, aún a pesar de tener mi formación, que bueno, la formación que te da la carrera tampoco es una formación para tirar cohetes, pero a pesar de eso yo no sabía lo que me estaba sucediendo. Es decir, por mucho que yo tuviera una formación académica, no identificaba lo que me pasaba, ¿no? A ese nivel. Entonces estuve como un año y medio, 2 años así, pasé por una psicóloga que bueno, hice el movimiento, ¿no? ¿Cómo se dice? Ahora me sale. El MDR. EMDR. Exacto. Hice MDR, que bueno, ya sabemos, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero a mí no me ayudó para nada para el TOC. Y entonces me cambié de psicóloga y funcionó, me dijo lo que tenía, cosa que a mí me desangustió muchísimo en ese momento.
Ahora no lo veo así, ahora no creo que las etiquetas sean buenas para nadie, pero en ese momento sí me desangustió mucho porque yo estaba en un punto en que pensaba que estaba perdiendo la cabeza completamente, es decir, no sabía qué me pasaba y me veía completamente descontrolada y desconectada de mí misma. Entonces una vez me dijo lo que me pasaba, yo ya sabía lo que me tocaba y empecé a hacer exposición. Mm. Exposición. Esa psicóloga es cognitivo-conductual. Hicimos alguna reestructuración que en ese momento me ayudó, pero que después sabemos que a la larga es contraproducente, pero aún así yo le debo mucho a esa persona y siempre estaré agradecida porque me ayudó muchísimo a clarificar bueno, y a saber lo que teníamos que hacer, ¿no? Y también estuve medicándome durante 2 años porque llegamos a una especie de punto muerto en el cual pues me propuso, ¿no? Visitar a un psiquiatra, yo acepté y estuve medicándome y luego mejoré mucho, o sea, mejoré, no, o sea, no sé si fue efecto placebo, no sé si fue que yo cambié de ambiente también, que yo ahora sospecho que evidentemente fue eso, que también me mudé, mejoré un montón y lo dejé, o sea, dejé la medicación y a raíz de eso, pues, eso fue yo debuté a los 25 años, 26, tengo 35, imaginaos. Y nada, hace como, no sé, 6, 7 años que no voy a consulta. Es Mm. decir, sigo teniendo algunas conductas muy enquistadas, puntuales, que siguen ahí, que tampoco me privan de hacer una vida normal, pero que a veces están ahí, ¿no? Y en mi caso no soy, o sea, no tengo muchas obsesiones en mi caso. Soy un caso un poco particular porque yo nunca tuve mucho pensamiento recurrente. Yo era más de compulsión, ¿no? En general, por lo que yo he visto, que tampoco es que haya visto mucho, pero en general la parte obsesiva casi gana muchas veces a compulsiva a nivel motor. Sí que hay compulsiones mentales, pero en mi caso no había mucha obsesividad en este sentido. Entonces, pues ahí estamos, intentando exponerme si tengo una temporada mala y poco a poco. Ujú. Pues la verdad es que me ha parecido muy significativo cómo has comenzado explicando algo que es esto de esta creencia, ¿no? De, bueno, es que has estudiado psicología porque tenías algún problema psicológico y entonces por eso elegiste psicología, igual que al revés, ¿no? A lo mejor es como, bueno, has estudiado psicología, entonces no puedes tener problemas psicológicos, ¿no? Claro. Eh, como estas dos caras, ¿no? De un poco este meme desafortunado, ¿no? Pero al final es un meme por algo, de léete los apuntes, ¿no? Como estás mal, léete los Sí. apuntes. No es así. No es O te así. curas a ti mismo, ¿no? Un poco, pues ¿por qué vas a Es, terapia si has sí, estudiado? Es como, vale, no es tan total. fácil, ¿no? Eso es, eso es. Y nada, bueno, has comentado un montón de cosas que he ido anotando porque me parecen súper interesantes y creo que son muy valiosas profundizar en ellas. Pero primero quería escuchar también a Marcos, ¿no? Cuéntanos, Marcos, también háblanos de ti. Lo mío fue un poco más prematuro, porque yo más o menos diría que me debutó todo esto con 8 años o algo así. Entonces yo a los 8 años recuerdo que pasé unas épocas que lo que sentía era completo vacío. Yo lloraba, a lo mejor estando en la fila de clase antes de entrar al colegio. Lloraba en muchísimos momentos sin mayor motivo. Yo no encontraba ese motivo. Yo lo único que me planteaba todo el rato era al final estar rumiando todo el rato acerca de la existencia, del sentido que tenía todo, pero era muy chiquitín y al final pues tampoco conseguía llegar a mayor conclusión ni nada, aunque ahora tampoco creo que llegase a ninguna conclusión. Pero bueno, todo eso desembocó en que yo empecé a hacer muchas compulsiones muy explícitas, las cuales conseguía más bien camuflar de cara yo que sé, a mis compañeros de clase, a mis amigos, pero por ejemplo en casa, pues sí que se daban más cuenta y no entendían por qué yo hacía todas esas, como lo podían llamar a lo mejor, evidentemente pues no sabían nada de todo esto, tonterías o ese tipo de cosas, ¿no? Esas compulsiones, que luego si queréis podemos profundizar un poco en ejemplos más concretos, pero iban todas muy relacionadas con tocar las cosas muchísimas veces, no pisar ciertas cosas, y eso fue cada vez enraizándose más, enrevesándose más, y todo iba muy relacionado con los números. Entonces, al principio a lo mejor decías, vale, apago esta luz 7 veces, pero luego a lo mejor el número 7 se había enlazado con otra cosa, es que esto me parece muy difícil de explicar, y, y ya tenía
muchos más sentidos, muchos más significados. O sea, yo a lo mejor al principio asociaba meramente el 7 de una forma lineal con el 7 es que le va a pasar algo malo a mi familia, por ejemplo. Entonces, a lo mejor evitaba el 7. Pero luego todo se fue enrevesando mucho más y se complicó el asunto. Yo recuerdo, por ejemplo, que algunas de las cosas que ya empezaron a ser indicios más claros de que había que tratar eso de algún modo, fue a raíz de que los profesores, bueno, mi tutor en el colegio, pues veía que yo había sido un chico que no había tenido en ningún momento problemas con los estudios, que solía terminar los exámenes de los primeros. Y claro, empecé a tardar un poco más a la hora de realizar los exámenes. Además, empecé a hacer cosas raras con las letras, o sea, cosas raras para ellos, que básicamente era que a lo mejor yo remarcaba la letra A 15 veces. Entonces, se notaba que había algo raro, o a lo mejor, sobre todo, una de las cosas que me pasaba es que ponía punto detrás de cada palabra, o punto detrás de cada frase siempre, y lo remarcaba muchísimo. Es como que eso me aliviaba la ansiedad porque era como que si no lo dejaba abierto, bueno muchísimas cosas al final. Y, y tenía muchísimos pensamientos intrusivos constantes. También me acuerdo de que había algún chico que la liaba un poco más en clase y yo ya me obsesionaba muchísimo con que si me ponía al lado suyo me iba a convertir en cómo era él y evitaba muchas cosas y llevaba a cabo muchas compulsiones. A lo mejor incluso, imagínate, yo le miraba a él y ya eso me hacía pensar de que yo iba de alguna forma a contagiarme de cómo era él y tenía que llevar a cabo una compulsión. Que yo realmente, aunque era muy chiquitín, era consciente de la irracionalidad de todo esto. Y yo decía, a ver, no va a pasar, pero siempre estaba el y si. Y Y al sí, final, el y si era una consecuencia tan desagradable que digo, no me quiero arriesgar. Y además yo siempre pensaba, bueno, es que la consecuencia a lo mejor no viene de inmediato, la consecuencia a lo mejor viene en 2 años y yo no lo he sabido asociar. Entonces, una forma de prevenir y decir, vale, no sé seguro si esto va a desembocar en la consecuencia o no, pues lo hago ahora porque a lo mejor en 2 años yo no me acuerdo que hice esto, no sé si me estoy explicando o me estoy liando ahí, pero, pero bueno, básicamente esos fueron los primeros inicios. Yo no fui tratado en esos momentos, o sea, mi profesor, como os decía, se puso en contacto con mi madre y le dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Porque este chico sí, sigue sacando buenas notas, pero tarda el doble en hacer los exámenes. Hay cosas un poco más ininteligibles porque está remarcando las letras no sé cuántas veces y un montón de cosas del tipo, aunque yo, digamos, en público, fuera del contexto de la casa, como os decía, intentaba que no se notara, aunque era difícil, pero intentaba que no se notara. Es más, nadie de mi entorno, quitando esos profesores, realmente supieron nada y no han sabido nada hasta que yo ya muchos años después lo he acabado diciendo. Pero yo fui a algunos psicólogos en esos momentos, todo fueron malas experiencias, psicólogos que sinceramente era como no hacer nada, algunos incluso era súper desagradable. Yo la primera vez que fui al psiquiatra fue una experiencia que no quise volver ahí, que yo salí traumado realmente, o sea, salí diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué ha pasado? Y mis padres también salieron diciendo, no, no te volvemos a llevar ahí porque fue un trato horrible. Y luego ya yo todo esto me fui exponiendo un poco yo por intuición. O sea, yo no sabía de psicología, pero un poco por intuición yo sabía que me tenía que exponer a ello porque si no al final iba más. Y tenía que demostrarme un poco a mí mismo que no iba a pasar nada malo. Cada vez era más consciente además de la irracionalidad de todo. Y esas compulsiones explícitas, ya al poco tiempo, cuando ya me hice un poquitín más mayor, pasaron a ser todo compulsiones y obsesiones, todo interno, digamos, por hablar claro. O sea, yo llevo a cabo muy pocas compulsiones explícitas de tocar esto de, aunque sí que quedan todavía rastros y sigo haciendo muchas cosas ya de forma automatizada sin ser yo ni consciente, pero la mayoría ya es todo el rum rum constante y compulsiones que yo llevo a cabo, digamos, dentro, por decirlo de algún modo. Y ya por terminar, yo ya lo empecé a tratar hace no demasiado, ahí ya sí que lo empecé a tratar de una manera más profesional, con una terapeuta conductual, pero hasta entonces había sido un poco todo yo a mi, no sé, a mi intuición. Sí que tomé algún fármaco,
pero la mayoría de fármacos eran, digamos, no sé, más para la ansiedad, para la depresión, para esas cosas. Tampoco tomé fármacos que claramente estaban indicados por y para el TOC. Y bueno, eso fue un poco todo. Si quieres contarnos, Laura, es algo, entiendo, muy privado, ¿no? Pero si quieres contarnos tanto ejemplos tuyos personales o que has visto en consulta, ya que tienes la experiencia de, no sé, compulsiones que puedan ser difíciles de tratar, obsesiones a las que es difícil exponerse, tal vez, ¿no? Situaciones complicadas en este sentido. ¿Puedes compartir con nosotros alguna? Sí, bueno, yo creo que lo más complicado de tratar, entre comillas, en base a mi experiencia, son las compulsiones mentales, o sea, mentales o internas, ¿no? Es ese pensamiento que responde al easy, sobre todo, ¿no? O esas asociaciones que hacemos para cambiar las asociaciones que nos crea un poco la obsesión, como decía Marcos súper bien, ¿no? Eh, es muy complicado porque una cosa son las compulsiones motoras, que podemos incidir en ellas, incluso podemos desde terapia recomendar que haya coterapeutas en casa que controlen un poco el contexto para que no sea fácil hacer las compulsiones físicas o motoras, pero toda la parte que es interna es muy complicada de gestionar porque, como dice Marcos, también es muy automática. Es como, vale, yo, por ejemplo, tengo TOC de contaminación, en mi caso, ¿no? Entonces, yo puedo, aunque es muy difícil, porque todas son difíciles, ¿no? A veces me dicen, ojalá tener otro TOC, y yo digo, no, ojalá no, estarías igual que ahora. Es decir, todos son complicados porque al final el miedo es el mismo, ¿no? Pero bueno, yo podría no irme al baño a lavar las manos. Sin embargo, si yo tuviera una rumia constante o una serie de pensamientos supersticiosos para aliviar las obsesiones, ¿cómo me salgo de mí de alguna manera? Es decir, hay muchas técnicas, la exposición es una de ellas, evidentemente para no meternos en ese berenjenal, pero es más complicado cortar muchas veces, ¿no? O no entrar directamente ahí. Quizás yo creo que es lo más difícil, entre comillas, ¿no? Y sobre todo cuando hay unas compulsiones mentales, muchas veces eso, que son supersticiosas, pero a la vez tienen como unas reglas internas muy personales, ¿no? El tema de los números, por ejemplo, el tema de las letras, el tema de repeticiones, ¿no? Incluso temas ya como más religiosos, muchas veces están ahí, ¿no? En un contexto también a veces de religión, no siempre, pero a veces sí, con lo cual la familia contribuye a reforzar todo eso. Es decir, cuando hay ya temas culturales o temas ya de reglas ya individuales establecidas, muy enquistadas durante muchísimo tiempo, es muy complicado variar eso. Y también te diría que quizás esto de, bueno, es que me sale automático. Yo creo que es tan complicado cambiar pequeños gestos, pequeñas compulsiones, por llamarlos de alguna manera, que has hecho durante años o que has hecho durante muchísimo tiempo, que ya no sale natural. Es un poco, ya la tendencia es a eso, porque eso lo hemos hecho tanto que se queda ahí, ¿no? Como aprendizaje. Y me gustaría comentar una cosa que me pareció muy buena, lo de el esconder ese tipo de conductas que decía Marcos, y también lo hice durante mucho tiempo, aunque siempre alguien se da cuenta de algo, siempre, es decir, es muy complicado, ¿no? Cuando ya se te va de las manos un poco, es como la gente ve que no estás bien. Yo creo que se hace mucho esto porque precisamente lo que decía Marcos, porque nosotros somos conscientes de que no es racional, o sea, que no tiene ninguna lógica. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, ¿no? de una psicosis donde sí que hay un pensamiento mágico, donde hay una serie ¿no? de pensamientos muy supersticiosos, incluso de delirios, por llamarlos de alguna manera, donde la persona no es consciente de que no está en la realidad. En nuestro caso estamos tan apegados a ella que nos damos cuenta de que todas esas cosas no tienen ningún sentido, pero aún así no podemos dejar de hacerlas por él. Bueno, me compensa pasarlo mal ahora, porque a lo mejor luego, no quiero exponerme a un desastre, ¿no? que pueda venir. Y creo que el sufrimiento mayor de todo es este, saber que estás haciendo tonterías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no poder parar de hacerlo. Yo creo que eso es lo que te acaba fastidiando mucho y bajando el estado anímico. Y luego también, con esto que dices del sufrimiento y lo peor del TOC, para mí una de las cosas que me resultaba más complicado era conseguir diferenciar entre lo que pienso y lo que a lo mejor lo voy a llevar a cabo, porque como la mayoría de cosas van muy ligadas a la moralidad, a las reglas morales que cada uno pues ha aprendido, ha asumido, claro, yo a lo mejor se me venían pensamientos intrusivos muy violentos, muy dañinos, muy de cosas que yo no quiero hacer y que en ningún momento me he planteado hacer ni nada por el estilo,
Pero claro, se te viene ese pensamiento intrusivo constante. Llevas a cabo la compulsión, se refuerza, no sé qué. Y es muy duro al principio, sobre todo, cuando por lo menos a mí me pilla de tan pequeño el conseguir asumir, diferenciar que por pensar eso no soy mala persona, que incluso, digamos, se podría decir que al contrario, ¿no? Porque es como estás todo el rato intentando evitar hacer ese tipo de cosas y a lo mejor a las personas le viene ese pensamiento intrusivo, porque todo el mundo tiene pensamientos intrusivos en algún momento, aunque sea en menor medida, pero a esa persona le da más igual y tú tienes la necesidad de no puedo hacer eso, no puedo caer en romper esa moralidad mía y llevas a cabo la compulsión. Y para mí eso era y sigue siendo en muchos sentidos bastante duro. Y también lo que decías, ¿no? De todo esto que evidentemente está ahí, como que choca básicamente con nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Es un poco, por eso nos causa tanta angustia. Sobre todo muchas cosas, muchas veces, o sea, realmente hay miedo a hacer algo dañino, pero hay miedo y es como un sentido de protección hacia los demás, muchas veces, ¿no? En muchos tipos de todo. Voy a hacer esto para proteger a mi familia, para proteger a mi pareja, para proteger a mis hijos. Voy a evitar estar, por ejemplo, con mi bebé porque si no le puedo hacer daño. Es como siempre hay esa necesidad de estar cuidando un poco de los demás. Es decir, esa responsabilidad tan elevada, ¿no? Ese rasgo de, perdón, responsabilidad aparece y yo creo que se fomenta con el TOC, más que estar de base. Yo creo que a base de repetir y de cuestionarnos tanto y de hacer tantas compulsiones para disminuir la angustia, al final se acaba convirtiendo casi en un rasgo, ¿no? O sea, Hmm, huevo gallina, pues yo creo que en este caso estamos frente a esto. hmm, Estabas hablando antes, Laura, ¿no? Un poco de esto de, como sabes que es irracional, ¿no? Te escondes, ¿no? De tu entorno, no quieres que te vean, no quieres que lo sepan. Quería preguntarte un poco este papel del entorno, ¿no? Sobre todo en relación a comprensión, no comprensión, tu experiencia también en este sentido, y qué nos puedes contar, ¿no? Del papel del entorno tan importante, que además nos contaste también en tu experiencia, ¿no? De ese cambio de entorno, cómo te influyó. Así que cuéntanos. Pues sí, pues bueno, el entorno yo creo que por un lado, no digo que sea culpa del entorno ni muchísimo menos, para nada, pero muchas veces tenemos, en algunos casos tenemos patrones en casa que replicamos con el TOC o verbalizaciones que hacen que aparezcan pensamientos obsesivos, en algunos casos, porque de algún lugar tiene que salir esto, es decir, nadie nace con TOC, nadie nace con algo malo en el cerebro, ni con falta de serotonina, ni nada de esto. Esto no está demostrado. El día que se demuestre, pues ya está, nos callamos todos, pero esto no es así. Entonces, ya sea porque los padres, pues imagínate, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Por ejemplo, una madre que cuida mucho de la casa, porque es ama de casa, porque tiene mucho tiempo libre, porque le gusta que su casa esté, pues, curiosa, así limpia, tal. Puede ser que esa conducta de gestión emocional, podríamos llamarlo, pues, ocupación, como sea, pues su hijo puede aprender que eso es muy importante, ¿no? Y que eso ayuda a su madre a pues distraerse, a estar a gusto, está alegre porque canta mientras limpia, etcétera. Por poner un ejemplo, quizás esa persona, si llega un punto en su vida en que está muy estresada, en que está muy preocupada por alguna cuestión, en que le pasa algo muy negativo, puede ser que como ha aprendido que en casa limpiar es algo que se refuerza muchísimo, que te hace sentir bien, que te hace como concentrarte en algo y solo en eso, etcétera, puede ser que en ese caso pudiera llevar a cabo conductas de limpieza, conductas de ese tipo de cosas. Esto es un ejemplo muy burdo, ¿vale? También es verdad que hay casos, como he dicho, de la religión, algunas personas con TOC, digamos, religioso, como se llama, ¿no? Pues están en contextos donde la religión juega un papel muy importante, es decir, donde realmente dicta un poco pues las normas en la familia, las normas en la comunidad, y puede ser que esa persona se acabe obsesionando con eso porque ve que es un lugar seguro, entre comillas, que hay unas reglas muy marcadas, etcétera, donde le permite pues compulsionar y demás. Hay casos en los que no, pero yo creo que todos aprendemos un poquito o aprendemos a ser un poco responsables o aprendemos un poco a ser más obsesivos o más ansiosos. Eso lo aprendemos en casa. Otra cosa es, digo y repito, no tiene la culpa los padres porque eso también pasa muchísimo, que te dicen es que algo habré hecho mal, es que no han hecho las cosas bien con mi hijo, es que no. O sea, nadie hace mal queriendo y eso no significa que estés haciéndolo mal, significa que
todo lo que aprendes, todo lo que vives, acaba influyendo en tu conducta. O sea, es decir, ¿no? También puede ser que hay muchos otros ambientes que no son solo la familia. El ambiente laboral puede ser un catalizador también de muchas conductas de hiperresponsabilidad, por ejemplo, o de comprobación. Imagínate que eres bedel y tienes que cerrar un instituto, tienes que limpiar, pues a lo mejor esas conductas te las acabas llevando a casa, ¿no? Porque te hacen estar seguro, te hacen sentir control y por tanto se extiende a otras facetas de tu vida, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo sí que hay esa preocupación de los padres y yo diría que, vamos, yo no he visto ningún caso en que un padre le haya dicho a su hijo, tentó que voy a hacer que seas obsesivo, voy a hacer que te preocupes en exceso de las cosas, ¿no? Otra cosa es que eso sí que suele pasar muchísimo, cómo pareja, familia, amigos ayudan al mantenimiento del TOC en general. Eso pasa muchísimo. Y eso es muy lógico, porque cuando tú ves a alguien que está sufriendo, que alguien a quien quieres, que está pasándolo mal, lo que vas a hacer, evidentemente, es intentar ayudarle y desangustiarle. Y si esa persona te dice que para desangustiarse tiene que hacer X o Y, pues tú le vas a hacer caso, no te vas a cuestionar por qué, simplemente lo vas a hacer, ¿no? Vas a intentar buscar esa comodidad. En muchos casos, aunque los padres o pareja sepan que eso es negativo, porque eso fomenta que esa conducta se mantenga y se complique en muchos casos, ¿no? Porque ya no solo la persona, es la familia que está compulsionando, entre comillas, o que está manteniendo ese círculo vicioso, pues es muy difícil realmente, es decir, es muy difícil decirle a esa persona que quieres, no, o sea, no voy a ayudarte, no voy a participar de esto y tienes que aguantar. O sea, es que es un papel muy complicado también, pienso yo, de la familia, ¿no? Y se tiene que educar mucho a la familia desde consulta, se tiene que explicar muy bien el por qué eso no está bien, en el sentido de que por qué no es bueno mantener este tipo de conductas, cómo abordar situaciones de crisis, ¿no? Ay, perdón. Por ejemplo, cuando una persona está necesitando una compulsión y no se le facilita esa compulsión, si es algo que la familia puede controlar, por ejemplo, las motoras, ¿qué hacemos en ese caso? Es que no podemos decir, mira, no le ayudes a hacer esto. Bueno, dame una conducta contraria, es decir, dame una conducta que me permita gestionar ese momento. No me digas, no hagas esto y ya está. Es decir, los psicólogos tenemos una gran responsabilidad también en psicoeducar a la familia y en dar opciones, ¿no? No solamente en pautar, sino en entender qué tipo de problemas hay en esa familia en concreto, qué tipo de conductas se dan, cada familia es distinta y a partir de eso, pues intentar gestionar un poquito. Y claro, también con toda esta búsqueda de culpables que muchas veces se hace con todo este tipo, con todas estas cosas de los problemas psicológicos, a veces optamos claro, que la familia, que las personas con las que convivimos también están sujetas a unos aprendizajes y que no tienen por qué ser más culpables que el resto. O sea, estamos todos sujetos a cómo hemos aprendido al final a funcionar y adaptarnos al entorno. Y bueno, pues por desgracia eso conlleva lo que conlleva, pero no es cuestión de que en la cadena que estamos buscando culpables de repente encontremos un origen, ¿no? Los padres al final se han criado con sus padres, con sus amigos, con quien sea y también han aprendido una forma de funcionar al mundo que a lo mejor ha desembocado en que nosotros pues funcionemos de determinada manera, pero bueno, no hay culpables explícitos, claros. Quería preguntar también, si quieres, Marco, ahora, digamos, quería también preguntarte a ti, que nos cuentes un poco también sobre tu experiencia. También en este sentido, ¿cómo te ha limitado todo esto, ¿no? Tu relación de esta manera con el entorno y también, bueno, contigo mismo, ¿no? Con tus propias conductas, ¿no? Sí, a ver, a mí realmente yo es algo que he escondido hasta los veintitantos, que vamos, no se lo he contado a nadie, que yo llevaba a cabo determinadas compulsiones o que yo tenía determinados pensamientos intrusivos o lo que fuera, más allá de mi familia, mi hermana, mis padres, que sí, que evidentemente convivían conmigo y veían que pasaban algunas cosas raras. Luego ya en la adolescencia, cuando estuve con mi primera novia, ahí con ella sí que compartí ciertas cosas, pero más allá de eso, yo no se lo contaba a nadie. Yo me sentía un loco y además en esos momentos había todavía más estigma que ahora, creo yo. Entonces, el hecho de decir, oye, mira, a mí me vienen estos pensamientos y tengo la necesidad de hacer esto, era como, mira, estoy tarado y no puedo decir estas cosas. Luego ya creo que con el tiempo hemos conseguido psicoeducar un poco a la población y ahora mismo quizá
no haya tanto estigma, pero en esos momentos era muy complicado. Y en cuanto a limitaciones en mi cotidianidad, a ver, evidentemente ese cansancio, esa fatiga, pues repercute mucho. Yo he aprendido a funcionar en paralelo y he acabado, pues más o menos no teniendo problemas en nada, pero sí que cansa, frustra, en momentos en los que hay más estrés, más ansiedad, más lo que sea, vuelven más quizá determinados miedos y llevas a cabo más compulsiones, vienen más obsesiones, vaya. Pero, pero bueno, tampoco me ha limitado mucho, no me ha limitado a la hora de tener amistades, sí que me podía sentir poco comprendido y no sentía que pudiera tener a nadie con quien compartirlo más allá de mi familia, aunque mi familia tampoco sabía por qué yo hacía unas cosas u otras, claro, pero bueno, no me ha limitado mucho. A mí sí que me parece, por ejemplo, de mi caso en particular, para explicar un poco este funcionamiento en paralelo, que me parece interesante por si alguien se siente identificado conmigo, y es que yo ahora mismo, por ejemplo, mientras estoy hablando aquí en la conversación, pues digamos que estoy pensando todo el rato en otras cosas aparte de estar prestando atención. Y como lo mío siempre, 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 siempre ha ido ligado a los números, yo es como que todo el rato estoy haciendo cálculos. Estoy sumando, estoy restando, estoy multiplicando y a lo mejor yo estoy aquí tocando el papel y sin darme cuenta, yo he sumado a lo mejor las 2 veces que toca el papel y tengo aquí un contador en paralelo que es muy rayante, porque dices, ¿y esto de dónde viene? Y puede parecer un número aleatorio el que vas contando, pero yo lo he comprobado de, por ejemplo, hace años, a lo mejor el salir a la calle, ir paseando, ir prestando atención en el paseo o en la persona con la que estoy paseando o lo que sea, y luego pararme a pensar y decir, ¿por qué número voy? Por así decirlo. Y realmente coincidía con los pasos que yo estaba dando. O sea, al final ha sido un entrenamiento en cálculo, en memoria también en cuanto a lo numerístico, bestial. Yo recuerdo que, claro, amigos míos, por ejemplo, me decían un número de teléfono a la primera y yo lo recordaba durante años y lo sigo recordando durante años. Y ese tipo de cosas se me han grabado a fuego porque yo he ido entrenando todo el rato con el tema de los números de una manera bestial y tenía una facilidad de cálculo muy bestia. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues entiendo que puede ser algo bueno, algo positivo, pero también frustra y cansa muchísimo el estar todo el rato con números en la cabeza. Yo entraba en una habitación y no es que lo viera como tal, pero para mí toda la habitación ya estaba como dividida en números. O sea, ya había una parte que era la 1, otra la 2, otra la 3, otra la 18 y todo, absolutamente todo estaba cuadriculado. Y mi cabeza, digamos, por decirlo coloquialmente, mm, estaba todo el rato haciendo sumas, restas, cálculos entre sí. Claro, lo que obviamente pues llega a ser agotador, ¿no? O sea, de estar todo el rato con esas conductas y sobre todo sintiéndolas de esta manera como intrusivas, como que, ¿no? Que tú sabes que son irreales y que no las quieres, ¿no? Las vives de forma desagradable. Me ha parecido también muy importante esto que has comentado del estigma, ¿no? Que has estado hablando del estigma que hay, ¿no? Y que por suerte cada vez es menor, pero creo que sigue habiendo, y también por eso te quería preguntar a ti, Laura. Me ha llamado la atención además que antes hiciste una relación de comparación, ¿no? También con el comportamiento psicótico, y es que esto me ha recordado a una clase con un profesor que comentaba que era funcionalmente se podía comparar la conducta, digamos, psicótica con las compulsiones, de tal manera que si no desarrollas una compulsión que alivie tu ansiedad o esas obsesiones, la ansiedad que estás sintiendo, es probable que encuentres otra forma de aliviarla. Al final, si sientes una ansiedad muy grande, tienes esa necesidad de aliviarla, desarrollas esas otras conductas, ¿no? Y al final, ¿por qué lo digo? Porque como que el comportamiento psicótico es como el culmen, ¿no? Del estar loco, ¿no? Entonces, me parece muy interesante hacer esta relación de cara a que pues, es una relación funcional que nos dice que son conductas, ¿no? Y bueno, quería preguntarte sobre esto y un poco también qué te has encontrado tú, ¿no? Con este estigma, ¿no? Si te lo has encontrado tú misma también y con tus usuarios, ¿no?
Pues mira, yo por suerte, yo debo ser también nacido con la flor en el culo, por llamarlo de alguna manera, porque mis amigos o mis parejas o la gente con la que he trabajado a nivel de gabinete o incluso mis clientes, etcétera, yo nunca me he escondido de esto, es decir, yo tuve muy claro el día que me dijeron lo que me pasaba, que era lo que me pasaba, no tenía que avergonzarme de eso, también porque, bueno, quizás soy una persona un poco particular en ese sentido, no lo sé, ¿no? Y porque confío mucho en que las cosas, pues la gente es buena y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo nunca, yo siempre lo decía, no iba con el cartel delante, pero si alguien sacaba el tema de eres psicóloga y hay los locos y no sé qué, pues yo lo decía, ¿no? Yo tengo un diagnóstico psiquiátrico, pues bueno, y nadie me ha rechazado ni me he sentido juzgada en ningún momento, gracias a Dios. Es decir, sí que mis padres lo vivieron muy mal, es decir, cuando a mí me dieron un diagnóstico, y mi padre es psicólogo, así como apunte, ¿no? Pero lo vivieron fatal. Eh, es como, bueno, pues deja de hacer cosas y ya está, pues no te lavas las manos y ya está. Es como, bueno, no. Tampoco hicieron mucho por entenderme en ese sentido. Yo creo, para no sufrir, yo creo que no lo hicieron con mala intención ni mucho menos. Es como, prefiero no saber mucho. Además, yo ya vivía afuera cuando me dieron el diagnóstico, es decir, no les veía. Bueno, les veía 2 veces al año, es decir, tampoco me preguntaban mucho. Me preguntaban, ¿cómo estás? Pero me preguntaban, ¿qué tal con tu terapia? ¿Qué tal? No se involucraron. Que yo creo que lo agradezco al final, porque si no también es algo que ellos no podían hacer nada porque no estaban conviviendo conmigo. Yo creo que si hubieran convivido conmigo, como los padres de Marcos, quizás, ¿no? Pues sí que se hubieran tenido que mojar, y hubieran tenido que asumir ciertas cosas y bueno, y aún así, como dice Marcos, yo creo que la familia, por mucho que esté ahí, que te apoye, no acaban de entender nunca lo que es. Yo creo que nadie que no tenga este tipo de pensamientos puede al 100% meterse ahí, porque es una cosa completamente diferente. Es decir, mucha gente no entiende y conoce a gente con TOC y no entiende cómo funciona así, ¿no? El tipo de pensamientos o los tipos de conductas que se pueden hacer. Y bueno, ahora voy con la psicosis, pero con respecto a Marcos me ha hecho mucha gracia lo que me has dicho de que, bueno, lo que has contado, ¿no? De que se me dan muy bien los números, o sea, yo estoy entrenado, y es verdad, es decir, cuando haces una conducta y te esmeras en hacerla perfecta y en hacerla correctamente y en ser súper consciente en todo momento de lo que estás haciendo, porque es una hiperfocalización exagerada, que eso también contribuye a que la conducta se mantenga, ¿no? Al final pues desarrollas habilidades, es decir, eso es así. Yo, por ejemplo, tengo la habilidad maravillosa, por llamarlo de alguna manera, evidentemente es ironía, de encontrarme suciedad por la calle. Es decir, yo veo una tirita a 10 metros, veo un papel, veo una mancha en la pared, veo cuando voy a un restaurante, aunque no esté buscando, veo todas las cosas que están sucias de los cubiertos y demás. Y con respecto a eso, haciendo un poco de broma, pero es que es verdad, yo con el COVID lo tenía todo súper entrenado porque yo ya tenía todo de contaminación, yo llegaba, me lavaba las manos, lavaba la ropa, me descalzaba, desinfectaba utensilios de casa, etcétera. Es decir, ese gran cambio que para todos fue la pandemia, las conductas que tuvimos que aprender todos, ¿no? Un poco de la noche a la mañana, de no tocarnos, de estar pendientes, ¿no? De limpiar todo, eso yo lo tenía, vamos, súper automatizado y para mí fue un paseo. Es decir, a mí me resultaba incluso tan reforzante esa situación. Para mí fue mi paraíso en vida. Es decir, que todo el mundo fuera tan cuidadoso, nadie se tocara, no hubiera problema de, no sé, hubiera geles por todas partes. Para mí eso era Disneylandia. O sea, en ese momento era como, ¿no? Y de hecho muchos clientes que, bueno, algunos míos y otros de otros compañeros, y por lo que he ido leyendo, recayeron muchos de ellos en de contaminación, porque realmente te estaban reforzando algo que habías estado entrenando a dejar de hacer. Entonces volvías a hacerlo. Y eso, claro, supuso un gran hándicap, ¿no? Y bueno, con respecto a la psicosis, yo por lo que me han explicado mis terapeutas y demás, hay una puerta muy fina entre el TOC y la psicosis, entendida como las conductas que aparecen. Y de hecho el pensamiento delirante es típico del TOC. Es decir, aunque tú seas consciente de que eso no puede suceder o de que eso no tiene relación con el mundo racional, por llamarlo de alguna manera, lo que estás pensando, lo que estás haciendo, sí que hay a veces pensamiento muy delirante que te llegas a cuestionar si realmente te crees lo que estás pensando. Es decir, siempre hay una duda, siempre hay un aferramiento a la realidad, pero a veces se te va porque la ansiedad es muy alta, porque, bueno, ¿no? Y evidentemente, si no viéramos, es que yo por eso digo los diagnósticos,
esa tautología de etiquetarlo todo a mí me parece que es absurda, porque tú ves a una persona con TOC descontaminando su casa y tú puedes pensar que está psicótica, porque no sabes lo que está pensando, pero la conducta puede ser exactamente igual, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, tenemos que analizar muy bien lo que pasa, lo que está pensando y por qué hace lo que hace en realidad, ¿no? Pero es que por eso estoy tan contenta de haberme topado con el conductismo, porque es que realmente es una vuelta increíble a todo el aprendizaje que llevaba hecho, ¿no? Y a todas las creencias y a todos el estigma que favorece, a mi modo de ver, el modelo biomédico al 100%. Es decir, si no hubiera modelo biomédico, seguramente el estigma sería mucho más bajo, desde luego, y, y por desgracia sigue existiendo y es el predominante el modelo, así que estigma vamos a tener a patadas. Y creo que hablar y divulgar por eso es tan importante y por eso lo hago yo también, ¿no? Para intentar desmitificar, intentar que la gente pues no se asuste y no se le venga el mundo encima cuando le dan un diagnóstico, básicamente. A mí me parece, vamos, crucial todo lo que dices y sobre todo esa distinción que para mí también el descubrirlo desde el análisis de conducta me cambió un poco el parecer de todo, que es el forma y función y el cómo al principio, pues, bueno, todo lo que es el modelo biomédico y todo lo que estamos más acostumbrados a ver se basa mucho en la forma, en el síntoma, pero no atiende al porqué, a la función. Y yo sí que quería agregar que me estaba acordando ahora también, mientras hablábamos, de que antes me ha preguntado Luis un poco en qué me ha podido limitar la vida. No he destacado ninguna cosa, pero en realidad es que sí que ha habido bastantes cosas que yo he acabado habituado a ello, pero que en un principio me empezó a limitar mucho. Y es, por ejemplo, que yo evité muchas situaciones en las que pudiera estar sobrepensando. Es decir, yo intentaba hacer cosas en las que tuviera muchísima más estimulación y así evitar un poco que vinieran esas obsesiones, esos pensamientos. Por ejemplo, yo en el instituto sí que dejé bastante, bueno, tampoco, sí, dejé un poco de lado los estudios entre comillas, o sea, en ningún momento me repercutió porque por suerte seguía más o menos sacando buenas notas y ese tipo de cosas, pero sí que lo dejaba todavía más para el último momento. O sea, evitaba al máximo el ponerme delante del libro, el ponerme a leer cosas, porque en esos momentos, como la estimulación era un poco plana, sí que había más posibilidad, digamos, de que me vinieran más obsesiones, más pensamientos y yo tuviera mayor malestar. Eh, bueno, poco a poco sí que fui recuperando esas áreas y sobre todo el leer, que era una de las cosas que yo disfrutaba, sí que lo he ido recuperando más, pero he estado mucho tiempo funcionando de esa manera de evitar hasta el último momento y claro, lo peor es que me funcionaba. Entonces, si yo al final más o menos estaba obteniendo un rendimiento académico bueno, aunque fuera un poquitín peor, pero un rendimiento académico bueno, pues yo seguía funcionando así. Decía, mira, voy a evitar el malestar hasta el último momento. Y ya en el último momento me pongo con el libro, a leer, a un montón de cosas, pero aún así yo recurría también mucho a otros métodos. Por ejemplo, yo he estudiado casi toda la vida moviéndome, diciéndomelo en alto, con una pelota también yo. O sea, estaba paseándome a lo mejor por la casa con una pelota, diciéndomelo en alto y al final dándome a mí muchísima más estimulación para no poder pensar en otras cosas. Ahí. Quería preguntarte, Laura, por algo que has comentado antes un poco, bueno, pusiste un ejemplo, nos hablaste de el papel de los padres, por ejemplo, que podrían tener, un ejemplo concreto, ¿no? Pero quería hablar un poco más de estas variables disposicionales, ¿no? que muchas veces no se tienen en cuenta o no están como ocultas, ¿no? Y vamos como, bueno, la cadena funcional es esta y la intervención, digamos, pues exposición con producción de respuesta y ya está, ¿no? Y bueno, preguntarte por estas otras disposicionales, como, no sé, por poner un ejemplo, el no haber desarrollado conductas asertivas o de poner límites y sentir que no tienes control en tu vida y que esto sea una operación motivadora para desarrollar este tipo de conductas, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Claro, es que yo creo que es la clave, ¿no? Muchas veces, si no todos los tratamientos serían como packs de soluciones y todos se aplicarían exactamente igual. Y creo que ahí marcas la diferencia. Realmente, ¿qué le ha pasado a esta persona en su historia de aprendizaje? ¿Qué cosas le han sucedido en el momento de debutar con el TOC, sobre todo? Porque generalmente hay siempre una especie de desencadenante. No quiere decir que sea la causa, evidentemente, pero sí que es como un momento en el que sucede algo que la persona generalmente siente poco control, siente que es un cambio importante en su vida o le pasa algo que genera esas conductas. Sin embargo, pues eso, si tiene o no habilidades sociales, si tiene o no buena relación con su entorno, si es una persona que ha aprendido ciertos patrones en casa, por ejemplo, ¿no? Si es muy exigente, si es una persona súper exigente en los estudios, en lo académico, imagínate si alguien es muy, muy exigente, muy perfeccionista, pues esos rasgos de personalidad, por llamarlo de alguna manera, también son aprendizajes, contribuyen a que el TOC pues tome más fuerza, ¿no? Hay como esas variables de personalidad, por llamarlo así, que están muy ligadas al TOC y a lo que llaman el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que también están ahí, ¿no? Es decir, esos aprendizajes que hemos ido haciendo, esas cosas que nos han sucedido y cómo han reforzado el entorno, ya sea las personas o el contexto en el que estás, esas conductas, y generalmente se refuerza mucho en nuestra sociedad occidental, sobre todo el perfeccionismo, el hacer todo de forma perfecta, controlar las situaciones, ser el que siempre se ofrece, es decir, ese tipo de cosas, ser cuidadoso, ¿no? Riguroso en tu trabajo, eso es caldo de cultivo para que te esfuerces mucho, para que te estreses, para que revises todo, para que seas meticuloso, para que cada mínimo detalle lo tomes en cuenta. Esa hiperfocalización que habíamos hablado también aparece ahí. Es decir, también nuestra sociedad contribuye a que ciertos trastornos estén mejor vistos que otros. No digo que no haya estigma en el TOC, yo creo que es uno de los trastornos donde más hay estigma, sinceramente, ¿no? O problemas psicológicos donde más estigma aparece porque no se habla y porque muy poca gente comenta lo que le pasa porque da mucha vergüenza, precisamente por esa concepción de lo que estoy haciendo no tiene sentido, ¿no? Que tenemos todos. Pero si es una persona, pues eso, que repite el trabajo hasta hacerlo muy bien, que limpia la casa y la tiene impoluta, que se preocupa mucho por los demás, pues esto evidentemente es un premio cada vez que alguien te dice, lo estás haciendo muy bien, qué limpia tienes la casa. Yo qué sé, te esfuerzas mucho en el deporte, por ejemplo, ¿no? Es como los trastornos de la conducta alimentaria. Son altamente reforzados en nuestra sociedad y eso es innegable. Y que eso tiene un impacto brutal en esas personas que tienen esas conductas, pues es innegable, ¿no? Sin embargo, otras cosas, otros problemas quizás no tanto, ¿no? Como la depresión, etcétera. Pero hay ciertas cosas que sí que tienen mucho que ver, y ya digo, no solo en casa de esa persona, sino en el ambiente en el que se mueve, ¿no? Por eso creo, aquí ya me estoy aventurando mucho, pero por eso creo que, por ejemplo, hay ciertas profesiones que se asocian más con ciertos problemas psicológicos, ¿no? Lo que dicen, por ejemplo, que ya hablasteis con un chico hace poco, ¿no? La psicopatía, pues hay profesiones, pero la psicopatía parece más. Bueno, yo creo que básicamente son profesiones donde tienes que ser frío, donde tienes que intentar separar un poco lo que estás haciendo, donde tienes que ser, ¿no? Muy, también muy exigente, es decir, esos son rasgos que también se pueden aplicar a, si siempre estamos hablando de lo mismo, al final la cultura, la sociedad, la familia, etcétera, esta frase me queda horrible, parece muy freudiana, ¿no? Pero eso tiene un impacto en lo que, en lo que hacemos en este caso. Desde luego, ¿no? Todo el papel del entorno, de la historia de aprendizaje, y también un poco, me da pie también a hablar lo que comentas ahora, de un argumento también en contra de estas clasificaciones diagnósticas, que es algo, es un gradiente, digamos, ¿no? No es como tengo TOC, no tengo TOC, sino que, bueno, vas desarrollando unas conductas y unas son más frecuentes que otras en una persona o en un momento determinado de tu vida o en ciertos ambientes. O sea que es tan variable y tan rico, digamos, en diferentes formas, ¿no? Que, vamos, no tiene sentido tanto sentido esa etiqueta para esa utilidad, ¿no? Vamos, ahora quería preguntar también a Marcos, que antes ya nos hablaste un poco de ello, pero por si puedes contarnos más en profundidad tu experiencia con la terapia, ¿no? Con los profesionales a los que habías acudido, ¿no? Nos hablaste un poco, por si puedes contarnos un poco más.
Bueno, la experiencia, sobre todo yo recuerdo la primera vez que fui al psiquiatra, que eso pues fue muy frío, fue algo que realmente yo salí espantado, porque además me acuerdo que me mandó como una especie de test para que lo hiciera para casa, sin explicarme tampoco más allá. Y en el test ponía cosas como que si, por ejemplo, yo me había intentado en algún momento suicidar o alguna cosa del estilo, y era un niño súper pequeño. O sea, yo no había tenido ese pensamiento en ningún momento más allá de que sintiera un vacío enorme. Sin embargo, el hecho de que te lo pregunten ahí, dices, es que a lo mejor debería sentirlo, es que a lo mejor debería querer esto. Y ahí a lo mejor es cuando sí que se empiezan a fomentar según qué pensamientos. Entonces, al psiquiatra no volví. Creo recordar que cuando eso, aunque era muy chiquitín, estuve una pequeña época tomando alguna medicación que la verdad me dejaba bastante groggy, pero bueno, no recuerdo muy bien todo eso. En esos momentos realmente a mí no me habían puesto la etiqueta de TOC. En esos momentos me pusieron la etiqueta de depresión. Luego ya con el tiempo se fue viendo de dónde podían venir determinados patrones funcionales y que quizá encajaría más la etiqueta de TOC, más allá de que pudiera haber atravesado momentos que cuadren más con lo que se etiqueta como depresión o bueno, o sea, al final la etiqueta poco importa. Pero yo después de ese profesional estuve en 2 o 3 más que la mayoría no perseveré demasiado porque es que realmente hacían cosas muy extrañas, o sea, cosas que dices, bueno, no sé yo si estas cosas me van a servir mucho. Sí que hubo uno en la Cruz Roja que yo fui, me sentía a gusto y por lo menos iba a charlar un poco y bueno, yo sentía que mejoraba. Creo, ahora viéndolo con retrospectiva, con cierto conocimiento, que tampoco hacía mayor cosa que darme un poco de conversación y distraerme realmente. No implementamos ningún tipo de técnica ni sistematizamos nada que yo recuerde. Pero bueno, yo sí que me sentía un poquillo mejor. También, claro, entre toda esta vorágine de no saber qué hacer y de tener a un crío que está triste, que está haciendo cosas raras, que está, pues evidentemente se acaba recurriendo a todo lo que se pueda recurrir. Y a mis padres, pues a lo mejor les decían, oye, prueba con esto, prueba con no sé qué. A lo mejor el chico así está más alegre, deja de hacer según qué cosas. Yo me acuerdo que yo he tomado cosas de homeopatía, por ejemplo, que iba a por unos, unas cápsulas raras que tenían unos gránulos, que me lo iba dispensando eso de uno en uno y tenía que tomar 3 al día, creo, y era algo dulce, algo que bueno, que era más placebo que otra cosa. Y también recuerdo que probé Reiki. Evidentemente yo no sabía ni qué era Reiki, ni qué era la homeopatía, ni qué era nada. Pero yo probé muchas cosas porque venía gente y a lo mejor decía, oye, a lo mejor el chico mejora con estas cosas. Yo probé el Reiki, evidentemente el Reiki te relaja. El Reiki, obviamente si estás escuchando una música tranquila, está una persona poniéndote las manos encima generando un calor que es agradable, estás con los ojos cerrados, se da un contexto, un entorno que favorece el que tú acabes hasta prácticamente dormido, pero evidentemente no cura nada. Y luego ya, al final, recientemente, sí que ya tras yo meterme con todo el tema de psicología, porque, bueno, no fue mi primera carrera, pero entonces ya cuando me metí en la segunda carrera de psicología y descubrí un poco todo lo del conductismo, me metí en psicotwitter, me metí con este proyecto, ya le di la oportunidad a una terapeuta conductual y a mí ahí, más allá de que le daba igual la etiqueta, si fuera una o fuera otra, hemos trabajado 20.000 cosas en torno a la función, em, pues sí que hubo mejoras más significativas o al menos cosas con sentido. Es difícil porque hay muchos aprendizajes arraigados. Yo he aprendido a funcionar en el mundo de una manera muy concreta hasta el punto de haber automatizado 20.000 cosas, pero se puede cambiar muchas cosas. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería irme sin preguntarte a ti también, Laura, una cosa, al menos por resaltarla brevemente, algo que has comentado antes que me parece muy interesante y incluso terapéutico, que es esto que contabas de que tus conductas compulsivas se habían reducido, pero que es normal
que puntualmente vuelvan a aparecer, ¿no? Sobre todo conductas que están tan entrenadas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto y tu experiencia también profesional? Yo creo que el buscar la compulsión cero es una utopía, es decir, no podemos partir de vamos a eliminar entre los dos las conductas compulsivas, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar mejorar la calidad de vida de esa persona. Si podemos eliminar muchas, estupendo. Si queda alguna ahí, algunas manías, como dice mi psicóloga, mira, es que a lo mejor tú tendrás que hacer las cosas de esta manera cuando hagas esto, pero esto no te limita en tu vida. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, que la persona pueda funcionar, que no esté sufriendo psicológicamente y que si funciona, como dice Marcos, de determinada manera, porque ha aprendido a funcionar así, mientras eso no le impida hacer lo que quiera, está bien. Y ahí sí que no tendríamos etiqueta de trastorno, según el modelo biomédico, porque ya no aparecería todo el conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, a mí me dicen, es que aún tengo compulsiones, ¿eso quiere decir que tengo todo? Digo, no, o sea, tú funcionas de determinada manera, pero puedes ir a trabajar, puedes tener una familia, puedes sentirte feliz, puedes tener momentos donde, bueno, puedes desconectar de esto. Sí, pues entonces, nada, todos tenemos pequeñas conductas distintas que nos pueden amargar un ratito, pero si no nos amargan durante todo el día, yo creo que es un éxito terapéutico. O sea, el pretender eliminar algo como si fuera extirpar algo de la cabeza y cambiar a esa persona radicalmente cuando lleva años a lo mejor haciendo lo mismo, yo creo que prometer eso es un fraude. O sea, eso no se puede conseguir, ¿no? O sea, sería muy complicado hacer eso. Eso es. Pues por tiempo tenemos que quedarnos aquí, pero vamos, yo estaría aquí horas y horas hablando de este tema y ojalá puedas volver y podamos hablar más sobre ello. Ha sido un placer tenerte aquí. Estamos encantados y ha sido muy enriquecedora esta charla y espero que la gente lo haya disfrutado así también. Así que nada, muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias.